En el nombre de Cristo Jesús, vamos a disponernos a recibir la palabra del Señor de este día y que sea el Espíritu Santo Consolador que toque nuestra alma, mente y corazón para que podamos recibirla, pero también que mueva nuestra voluntad para ponerla en práctica, ponerla por obra. Van a estar aquí los textos, aquí en el proyector. Así podemos ir avanzando un poquito más rápido y usted puede acompañarme en la lectura. Hermanos, Dios en su santa palabra, la Biblia, nos hace saber que la idolatría y la inmoralidad fueron dos de los pecados que fueron la causa del gran diluvio en tiempos de Noé, también de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, así como de la deportación y exilio del pueblo de Israel a Asiria y del pueblo de Judá a Babilonia por 70 años. Pero otro de los pecados que fueron la causa de estos juicios divinos fue la injusticia social, la injusticia social. Quisiera que leyéramos Jeremías capítulo 22, verso 3, que lo tiene usted ahí en el proyector o en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Bueno, ahí el Señor nos habla precisamente de no hacer injusticia. Dios aborrece la injusticia. Dios no puede soportar la injusticia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Declárelo ahí donde está. Diga, Dios es justo. Una vez más, Dios es justo. Gracias. En el libro de Salmos capítulo 119, verso 137, ya está aquí. Salmo 119, 137 dice así. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es justo, Él es recto, Él es imparcial, Él es íntegro, Él es perfecto. En Dios no hay ninguna injusticia. Él en su naturaleza y esencia es justo. Por esto Dios no puede soportar la injusticia, porque Él mismo en su naturaleza, Él es justo. Por esto Dios gobierna con justicia. Dios gobierna con justicia. Dios reina con justicia. La Biblia dice que el fundamento de su reino son la justicia y el juicio. Vamos a ver si es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 89, 14. Dice así, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué es el cimiento de su trono, hermanos? ¿Qué es el cimiento de su trono? Sí, es justicia y juicio. Pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? Déjeme decirle qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo o perfección de Dios por el cual Él premia o castiga la conducta del ser humano. Es la perfección de Dios por el cual Él premia o castiga la conducta del ser humano. Y en esta justicia, Dios le da a cada uno como merece, de una manera correcta. Dios le da a cada uno como merece. Ahora, esta justicia del Señor permanece para siempre, hermanos. Por eso no podemos o no debemos de tener desconfianza, porque su justicia permanece para siempre. Mire, el Salmo 119, 142, el Salmo 119, 142 dice así. Tu justicia es justicia, ¿qué? Eterna. Y tu ley, la verdad.
Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cómo es la justicia del Señor, hermanos y amigos? ¿Cómo es la justicia del Señor? Correcto, es eterna. ¿Y cuál es la verdad? Fíjese que dice ahí cuál es la verdad. Dice que la ley del Señor es la verdad. O sea, la palabra del Señor. Ahí hay dos cosas que se complementan. Uno es que la justicia del Señor es eterna, es para siempre. Y dos, que su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Siempre la verdad y la justicia van de la mano. Así que por eso es importante esto que hemos mencionado. Bueno, esto es la base de la justicia. Que lo que hemos visto aquí es que Dios es justo, que reina con justicia, que gobierna con justicia, que su justicia permanece para siempre y que la justicia del Señor es esa perfección de Dios con la cual premia, con la cual castiga también las acciones de los hombres, y que esta justicia, en esta justicia da como es merecido. Esta justicia del Señor es perfecta. Bueno, en base a esto tenemos que entender por qué Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece la injusticia y entonces Dios quiere que nosotros hagamos justicia. Dios quiere un pueblo que vive y practica la justicia. Mire, Jeremías capítulo 5, versículo 1. Ya está ahí, vamos a leerlo, leámoslo con ánimo y con ganas. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y si acaso lo hubiere, dice el Señor, y yo la perdonaré. Recuerde que Dios había anunciado el juicio que se venía sobre Jerusalén, y que ese juicio era la deportación, el exilio a Babilonia, y el Señor manda al profeta que le diga a la gente que recorran las calles de Jerusalén y que miren ahora y que se informen. Dice: busquen en sus plazas a ver si halláis hombre, tan solo uno, si hay alguno que haga justicia y que busque la verdad, dice el Señor, yo la perdonaré. Hermanos, ¿cuántas personas que hicieran justicia buscaba el Señor? ¿Cuántas? Tiene razón, una, solamente una. Y fíjese bien, dice el Señor que Él perdonaría y salvaría a su pueblo de la deportación y de la destrucción si tan solo hubiera una persona justa. Tristemente, lamentablemente, no se encontró ni una persona que viviera en la justicia y que buscara la verdad del Señor, de manera que el juicio del Señor se cumplió y tuvo que ser lanzada el pueblo de Judá hacia Babilonia y destruida la ciudad y el templo destruido. Bueno, fue desastroso lo que ocurrió, pero creo que lo más desastroso es encontrar que no hubo una persona que buscara y viviera en justicia y que buscara y viviera la verdad del Señor. Por eso, hermanos, ahora Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a su pueblo a que vivamos en rectitud, a que hagamos justicia, a que demos a cada quien de acuerdo a como se merece, y que hagamos el derecho de cada persona, que hagamos lo que es recto, que vivamos en justicia, que demos a cada uno lo que se merece. Ahorita vamos a hablar de esto y lo que es su derecho, pero creo que tenemos que poner ya nuestro corazón después de esta palabra que hemos estado ahí analizando en la bendita palabra del Señor, y después de ver cómo es posible que su pueblo, que recibió tanta bendición, tanta maravilla, su palabra continuamente, el amor del Señor, cómo es posible que no encontró el Señor uno ahí en Jerusalén para que pudiera perdonar y pudiera salvar a esta ciudad, a este pueblo del Señor del Antiguo Testamento. Dios llama a su iglesia, Dios llama a su iglesia a vivir una vida en justicia, y Dios llama a su iglesia a que la iglesia aborrezca la injusticia social, porque Dios aborrece la injusticia. Veamos algunas maneras prácticas de vivir
o de hacer la justicia de Dios. Mire, en Jeremías 7:5, ahí está en la pantalla, Jeremías 7:5, vamos a leerlo, dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Vamos a leerlo una vez más porque es la palabra del Señor y nos está hablando el Señor. Mira lo que nos dice el Señor. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Hermanos, el Señor quiere que mejoremos nuestras vidas. El Señor quiere que mejoremos nuestras acciones, que sean mejores nuestras conductas, que nuestras vidas cambien de verdad y que verdaderamente vivamos en justicia y practiquemos la justicia. ¿Y con quién quiere el Señor que practiquemos la justicia? Dice ahí, con nuestro prójimo, con las personas que están cerca de nosotros, el próximo a ti, el prójimo, el que está cerca de ti, el que vive ahí cerca de ti, en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu ciudad. Con ese quiere el Señor que vivas y practiques la justicia. O sea, Dios quiere que hagamos justicia. Dios quiere que actuemos con rectitud. Dios quiere que demos a cada uno lo que se merece y que respetemos el derecho de cada persona. Eso es lo que Dios quiere cuando nos llama a que vivamos en justicia. Así que, hermanos, amados y amigos, Dios quiere que nuestras relaciones humanas sean justas. Dios quiere que tratemos a las personas con justicia. Mire el versículo 6 del capítulo 7 de Jeremías que va a aparecer aquí en su pantalla, ya está ahí. Vamos a leerlo, dice, y no oprimiréis ¿a quién? Al extraño, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni andaréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ahora vamos a leerlo una vez más, dice, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. ¿A quién no debemos oprimir? El Señor no está hablando a la iglesia y está hablando al mundo y está hablando a toda la sociedad y dice, no debes oprimir ¿a quién? Al extranjero. En primer lugar, no debes oprimir al extranjero. Si oprimes al extranjero es una gran injusticia delante de Dios. Dice, no debemos oprimir al extranjero, porque hoy en nuestros días al extranjero se le ofende, al extranjero se le maltrata, al extranjero se le pagan salarios injustos, al extranjero se le roba, al extranjero se toma ventaja de ellos, se le niegan sus derechos básicos, se les explota, se les humilla, olvidando que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son del Señor, y por eso debemos de prestar atención. Bueno, su palabra directa dice, no oprimirás al extranjero, porque si lo hacemos, dice, estás olvidando que tú también fuiste extranjero, le dice a su pueblo allá en Egipto. Pero alguien más fue extranjero y fue inmigrante. Jesús de Nazaret fue extranjero y fue inmigrante allá en Egipto también. Y si nosotros oprimimos y no prestamos atención a este asunto, estamos olvidando también que en América, aquí en Estados Unidos, en América, todos somos inmigrantes, todos somos extranjeros. Es cuestión de echar una mirada a la historia y veremos que todos somos extranjeros y todos somos inmigrantes. Por eso el Señor dice que debe de haber un trato justo, un trato amable
Vamos a rogarle al Señor que guíe a nuestro presidente. Vamos a rogarle al Señor que guíe a nuestros gobernantes para que se busque una reforma migratoria. Vamos a rogarle al Señor que haya un trato justo para todos los que somos inmigrantes, para todos los que somos extranjeros en este país. Vamos a rogarle al Señor porque a fin de cuentas todos en América somos extranjeros y todos somos inmigrantes. Prestemos atención a la palabra del Señor. ¿A quién no debemos oprimir? Dice, no debemos oprimir al huérfano. Se debe buscar un trato justo y humano para aquellos que han quedado sin sus padres, ya sea porque murieron, ya sea porque fueron abandonados, ya sea porque los padres no tenían una manera sana de responsabilizarse de ellos. Hermanos y amigos, busquemos la manera de que estos huérfanos reciban un trato amoroso, un trato respetuoso de verdad. Roguemos al Señor y alcemos la voz para que en esos lugares donde se les da atención a estos huérfanos, así como los llama la palabra de Dios, a estos huérfanos se les trate, las personas que los atienden, les traten con amor, les traten con responsabilidad, traten a su prójimo con amor delante de Dios, háganlo en amor delante de Dios para que estos huérfanos puedan recibir un trato amoroso, un cuidado, una atención responsable, de manera que puedan ellos ir desarrollando su vida justa y saludablemente. Roguemos a Dios que nuestros gobiernos actúen responsable y humanamente y que vean las maneras de ayudar a estos centros que están atendiendo a nuestros huérfanos. Y roguemos a Dios que también el pueblo del Señor de alguna manera participe, no solamente en orar, pero en hacer algo para responder a esta necesidad y mostrar el amor a nuestros huérfanos. Roguemos al Señor que nuestros gobernantes pongan manos en el asunto y que haya una justicia social en este sentido y nuestros huérfanos reciban amor y un trato justo. Alabado sea el Señor. ¿A quién más dice el Señor que no debemos oprimir? Dice, no debemos oprimir a las viudas. Se debe demostrar mucho amor familiar a las viudas. Esto debe de empezar en la familia. Ahí se debe de cuidar de ellas, principalmente en la familia debe de estar este cuidado y este amor. Ahora, si alguna viuda no tuviere hijos y no tuviere más familia, entonces invito a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, así dice su santa palabra, que la iglesia tome responsabilidad para brindarles el apoyo, brindarles el amor y ser responsables de ellas. Pero oremos también que nuestros gobernantes vean que se haga justicia con las viudas, que no se abuse de ellas socialmente, que no se les robe en sus pensiones, que no se les robe en sus propiedades. Ha habido muchas acciones cuando ellas están trabajando con sus propiedades en las que sus propiedades han sido maltratadas o robadas. Que nuestras viudas tengan acceso a los recursos básicos. Roguémosle al Señor y que la iglesia tome una acción efectiva en este asunto, porque el Señor quiere que este tipo de justicia social se esté viviendo en nuestro país y en nuestra iglesia. Bueno, sigue adelante la palabra del Señor y dice que no debemos derramar sangre inocente. Otra parte de la justicia social, de la justicia que el Señor clama desde los cielos y a través de su palabra, es que no debemos derramar sangre inocente. Hoy por hoy, el aborto ha sido la forma más vil y despiadada de matar vidas inocentes. El aborto ha matado más gente que las guerras mundiales o que el coronavirus. La injusticia es tal que se les niega el derecho básico y esencial del ser humano, o sea, la vida misma, el derecho a vivir. Lo trágico de esto, amigos y hermanos, es que ahora hasta se mata con licencia, pues el aborto ya ha sido legalizado. Se mata con licencia. Es increíble lo que está ocurriendo. Ya hay un permiso, ya hay una legalidad para matar, para asesinar a estos bebés.
Y lo curioso es que mientras se lucha fuertemente contra el feminicidio y se hacen marchas por el derecho de vida de las mujeres, muchas de ellas hacen marchas por el derecho constitucional de matar, de matar a estos bebés. Claro, ellos no pueden alzar su voz. Ellos no pueden hacer marchas. Ellos no pueden crear ningún caos. No pueden romper vidrios o ventanas o pintar paredes o dañar negocios. ¿Quién peleará por su derecho de vida de estos bebés? ¿Quién peleará por el derecho de vida de estos bebés? ¿No le causa como un poquito de contradicción y de un poquito, no sé, de dolor en su corazón? Que se hace un fuerte llamado, una fuerte lucha contra el feminicidio y se hacen marchas y muchos movimientos en la lucha del derecho de la vida de la mujer, pero luego muchas de ellas están marchando por el derecho constitucional de matar a sus bebés y de abortar. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y aunque ellos no pueden alzar su voz, esos bebés, aunque ellos no pueden hacer marchas, aunque ellos no pueden crear un caos para que se preste atención a su vida, aunque ellos no pueden caminar y pintar las paredes y no pueden alzar su voz, yo le ruego a usted que está mirando esta palabra, este enlace, este momento, yo le ruego que usted alce su voz y que levantemos un clamor de oración al Señor, pero también una acción para llamar a nuestros gobernantes y decir que no estamos de acuerdo con el aborto, que no estamos de acuerdo con el aborto, porque el mandamiento de Dios es claro. El mandamiento de Dios es claro: no matarás, no matarás, no matarás. Y creo que el gobierno de los hombres también lo cree de alguna manera. Creo que de alguna manera los gobiernos humanos también lo creen, porque ellos dicen que todos tienen el derecho a la vida, y es más, castigan con la cárcel, y en algunos estados hay hasta la pena de muerte para aquella persona que ha matado a otra persona. Lo triste y lo curioso es que no ocurre así cuando se mata a un bebé en un aborto. Eso es lo triste o lo curioso, pero de que el gobierno humano cree en la santidad de la vida hasta cierta manera, y en su ley de alguna manera exhibe que castiga la muerte, el asesinato. Bueno, lo que pasa es que han cortado una parte de su misma ley, porque no hacen nada contra aquellos que abortan y contra aquellos que practican el aborto. Y fíjese bien, es que lo que ocurre es que ahora las mujeres alegan, no todas, tengo que decirlo, no todas, yo diría que más de las mujeres no hacen esto, pero son las que más gritan y las que hacen ruido y hablan. Creo que las otras mujeres y toda la sociedad deberíamos de levantar la voz y aprender que hay que hablar, porque callarse nos hace cómplices también de ese asesinato. Pero estaba diciendo que muchas mujeres, no todas, alegan que es su cuerpo y que es su derecho abortar, y se les ha concedido su derecho porque es su cuerpo, ¿sí? Y porque tienen derecho a abortar si ellas lo deciden. Pero la pregunta sería: ¿dónde queda el derecho de los bebés? ¿Dónde queda el derecho de los bebés? ¿Dónde queda el derecho de la vida y del cuerpo de los bebés? Porque sí, es la vida de la mujer, pero ¿dónde queda el derecho de la vida del bebé y el derecho de su cuerpo? Son destazados, destrozados, cruel y vilmente, y no se hace nada, aunque tengan su derecho delante de Dios y delante de la ley de los hombres. Pero estamos en peligro, porque así como en Israel no había una santidad de la vida y los niños eran entregados en sacrificios a ciertas divinidades malsanas y demoníacas, por eso dice el Señor ahí en su palabra: no derramará sangre inocente. Hoy estamos viviendo en nuestros días esto mismo.
mismo. Por eso Dios está hablando al mundo a través de ciertos juicios y lo hace de una manera todavía creo que amorosa y nos da su misericordia. Como su misericordia es grande, nos tardamos en entender, pero el Señor está hablando de alguna manera y nos está diciendo: ya no derramen sangre inocente, ya no derramen sangre inocente, ya no asesinen a esos bebés que están sin protección y no pueden hacer nada. Vive Jehová de los ejércitos, en presencia del cual estamos, que necesitamos alzar la voz y decir: no más al aborto, no más al asesinato de estos infantes. Quiero recordarles, porque luego hay unas discusiones ahí de que si eso no es bebé. La verdad es que se ha asesinado a muchos bebés, punto, y hay pruebas contundentes. Pero déjeme recordarle que toda vida humana, escúchelo bien esta parte, toda vida humana comienza con la unión del esperma con el óvulo. Ahí es el comienzo de la vida. Cuando el esperma se une al óvulo, ahí es el comienzo de la vida. Ahí comienza la vida humana. Pues escuche bien, sin esta unión, nadie existiría y nadie podría crecer ni desarrollarse. Así que todos los razonamientos que se han dado acerca de que en qué mes y que hasta cuándo, si cuando ya tiene ciertas partes formadas o no, todo eso queda fuera. ¿Sabe por qué? Porque nada crecería y nada se desarrollaría y nada se formaría como un ser humano saliendo del vientre de su madre, a menos que exista una unión entre el esperma y el óvulo. Por eso cuando el esperma se une al óvulo, ahí es el comienzo de la vida. Así que yo invito a la iglesia del Señor y a toda la gente que tenga un poco de razón y de sentimiento humano. Les ruego, iglesia de Cristo, que nos pongamos a favor de la vida. No callemos, no callemos. Debemos de ser valientes. No puede ser que la gente que habla de asesinar pueda alzar la voz y levantarse y marchar, y cuando los demás debemos de marchar y alzar la voz y decir: estamos a favor de la vida, estamos en contra del aborto. Debemos de ser responsables también, iglesia. Debemos de ser responsables de nuestras relaciones sexuales y debemos alzar la voz a favor de los inocentes, de esos bebés inocentes que son sacrificados por millones y millones. Debemos empujar a nuestros gobernantes y estar listos para mandar firmas, para mandar papeles, para hacer llamadas, para hablar a nuestros gobernantes para que no tengan una doble moral, no tengan una doble moral, no tengan una doble política. Mire por qué decimos una doble moral. Porque mientras estos gobernantes están peleando por los asesinatos de mujeres, por el otro lado están legalizando el asesinato de los niños. Se pelea que haya leyes fuertes, estrictas contra los asesinos de las mujeres para parar los feminicidios, pero por el otro lado están legalizando el asesinato de bebés inocentes. Es una doble moralidad. Oh, que el Señor nos traiga una conciencia verdadera de su palabra y tan solo un pequeño sentimiento de humanidad, porque es lo único que se necesitaría para decir: no más muertes a esos inocentes, no más destrozo de sus vidas pequeñitas de estas criaturas. Así que debemos de ser valientes para decir también a las personas que a veces hablan del aborto, cuando estamos ahí entre la familia, con los amigos, en el trabajo, ahí donde empiezan a hablar y la gente empieza a decir: es mi derecho, yo es mi cuerpo, yo hago con mi vida lo que quiero. Creo que sí deberíamos de ser valientes para decirle: tienes razón, es tu vida, es tu derecho, pero cuando se trata de otra vida, no puedes ser tú quien determines si va a vivir o si va a morir, porque si lo haces, entonces sería un asesinato. Así que debemos de estar listos para alzar la voz. Y creo que una cosita más que debemos de decir es: sociedad, gente, por favor, pueblo, gente del Señor, gente
cualquier persona que está mirando y que está en este enlace, y tenemos que compartirlo con todas las gentes. Debemos tener responsabilidad de nuestra sexualidad. Debemos ser responsables con la sexualidad. No se puede tomar a la ligera. No podemos vivir en una inmoralidad, en una acción libertina, no en una cosa de amor, porque si fuera amor, entonces aceptas tener ese bebé. Pero si no hay amor y solamente fue un momento de inmoralidad, porque no se puede llamar de otra manera, entonces por lo menos ten la responsabilidad de protegerte para que no traigas un bebé que no va a ser amado, y que no solo no va a ser amado, que va a ser asesinado. No condenes a un bebé desde antes de que nazca a ser asesinado por una irresponsabilidad y una inmoralidad sexual. Tenemos que decirlo fuerte y abierto para que se oiga la voz en favor de esos bebés que están siendo masacrados y asesinados. Así que si quieres tener sexo inmoral, por lo menos cuídate de no concebir una vida. Y si acaso se llegaran a embarazar, entonces tomen la responsabilidad de sus acciones. Tomen la responsabilidad de sus acciones, porque eso es lo más natural. Eso es lo más natural. Mire bien, cuando uno siembra, lo natural es que vas a cosechar. Si yo tomo fuego, si yo tomo algunas maderas con fuego y las llevo a mi cuerpo, lo seguro es que me voy a quemar. No puedo negar que me voy a quemar, porque yo no deseo quemarme. Si tomo fuego, seguramente me voy a quemar. Es lo más natural. Si mato a un adulto, voy a ir a la cárcel. Ahora, si me embarazo, lo más natural es que tenga a ese bebé. Así debería de ser lo natural y lo humano. Pero si no quieres tener un bebé, entonces por lo menos cuídate, y ya tú darás cuentas al Señor de cómo usas tu sexualidad, pero por lo menos no traigas una criatura para ser asesinada, porque recuerda, la vida humana comienza con la unión del esperma y el óvulo. Ahí comienza la vida humana. Así que para terminar esta palabra del Señor, quiero decir, Dios quiere que seamos justos, iglesia, hermanos. Y para que seamos justos, la justicia comienza de la siguiente manera. Mire, la justicia comienza de la siguiente manera. El primer paso de la justicia es que, siendo nosotros pecadores, siendo injustos en grande manera, de los cuales yo soy el primero, porque no se trata de decir desde aquí para allá, yo soy el primer pecador y el primer injusto. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que Jesucristo el justo fue a la cruz. Jesucristo el justo fue a la cruz por nosotros los injustos, para que entonces con su vida ahí en la cruz del Calvario pagara nuestras injusticias, y entonces nos librara de nuestros pecados, y ahora nos diera una justicia, su justicia, y haciéndonos una nueva criatura, nos perdona de nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida justa para la gloria de su nombre, y para que ahora nosotros podamos luchar por la justicia. Por eso yo le invito a todos los que están oyendo y viendo este enlace, entrégale tu vida a Cristo, para que empieces tú a ser justo. Necesitas que tu injusticia sea quitada, y para que sea quitada tienes que confiar en que Cristo murió en la cruz y llevó tus injusticias, llevó tus pecados y pagó por esas injusticias, y te perdonó y te da vida eterna. Y si lo recibes de corazón como tu Salvador, ahora Él te hace justo, y ahora te pone en tu corazón una nueva vida, y te da el pensar de que quieres ahora vivir para la gloria de Dios, y que quieres vivir haciendo una vida llena de justicia. Quieres vivir para la justicia. Por eso lo que hemos visto hoy, vamos a estarlo poniendo en práctica y viviendo. Vamos a luchar por la justicia. Así que yo te invito en esta hora, acepta a Cristo, ríndele tu corazón ahí. No esperes hasta mañana. Ahí mismo puedes decirle ahorita mismo puedes decirle: Señor Jesucristo, tú eres el justo y moriste por mí, porque soy injusto, y por mis injusticias toma mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que pagaste en la cruz con tu vida, ahí con tu muerte pagaste mis pecados, y ahora me libras de todos ellos, y ahora quiero entregarte mi vida y quiero vivir para tu gloria, viviendo una vida de justicia para la gloria de tu nombre y para el bienestar de nuestro prójimo. Así que si lo has hecho,
entonces ya eres una persona justa y puedes vivir en justicia. Y los que ya tienen a Cristo Jesús, es un llamado fuerte del Señor, del Espíritu Santo con su palabra, para decirte que Dios aborrece la injusticia y que si tú estás practicando algunas de estas cosas que hemos mencionado, tienes que pronto volverte al Señor y decir: perdóname, Señor, y límpiame, y quiero poner mi vida en orden, quiero poner mi vida en orden. Así que rindámonos al Señor. Y permíteme terminar diciendo estas palabras. Mira, el Salmo 34:15. El Salmo 34:15 nos dice la bendición de ser o de vivir, de ser una persona justa o de vivir una vida justa. Salmo 34:15 dice así: porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Que los ojos del Señor estén abiertos en tu vida, mirándote, contemplándote, pero sus oídos están abiertos a tu clamor. Así que vamos a clamarle al Señor que venga la justicia, que busquemos la justicia, que haya justicia, que el aborto se detenga y las otras cosas que hemos mencionado también. Y vamos a rogarle al Señor que venga su misericordia en este asunto del coronavirus, pero Dios nos está hablando. Así que finalmente déjame leerte Santiago 5:16. Bueno, aquí lo tenemos y con eso vamos a terminar, así que te invito a que lo leas conmigo, todos los que están por ahí. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que entonces vamos a empezar a trabajar en oración con esa eficacia que viene de la justicia del Señor.